Nos gustaría conocer cómo en su persona el artista empieza a aflorar. Desde muy niño siempre me gustó el dibujo y me dediqué bastante a eso. O sea, el estudio y al mismo tiempo el dibujo. Tanto que llegó el momento, aún estando en primaria, que ya comencé a mezclar colores, a preparar telas, todo a pura intuición, preparando las telas y utilizando materiales diferentes. Por ejemplo, usando el crayón, el lápiz de color, la pintura ordinaria que existía antes para paredes, para cositas, ese tipo de pintura que es de lata, ¿verdad? De lata. Y otras cosas mezclaba, también yeso y todo. O sea que yo estaba haciendo una técnica mixta sin enterarme de que eso es lo que estaba haciendo. No sabía nada de pintura, ni había escuchado nada de pintura. O sea que esto de la técnica mixta me vino sin darme cuenta, pues, por pura ideas. ¿Qué dibujaba en ese entonces? Siempre me ha gustado la figura humana. Ha sido mi tema favorito desde toda la vida. Y como estábamos diciendo, pues la figura humana, Dios hizo primero el mundo, las aguas, las plantas, las flores, pero su obra maestra fue el ser humano. Absolutamente el ser humano. Y eso es lo que me ha inspirado siempre, ¿verdad? Que el tema que jamás he dejado. Bueno, he hecho tantas cosas. He hecho mucho el paisaje. He hecho mucho la naturaleza muerta también. Pues de todo un poco. Pero siempre tema principal ha sido la figura humana. Siendo muy joven, ¿en qué momento se da el descubrimiento del artista? El descubrimiento se puede decir que me lo hicieron los maestros que tuve en secundaria. Por ejemplo, llegó unos maestros orientadores que venían de Chile, vieron mi pintura, les gustó tanto, me pidieron retratos de ellos, tanto les gustó. Y naturalmente vino mi profesor de francés, Jean-Francisco de Lagis, a darnos la clase de francés. Y me descubrió haciendo también este tipo de cosas, le gustó tanto que me hizo hacer una exposición ahí mismo en el colegio. Y después de esta exposición, él se preocupó de llevarla al Congreso Nacional, donde estaba don Eliseo Pérez Cadalso, era del Congreso y de los que apoyaban el arte, y entonces fue ese apoyo el que me empujó hacia Europa. Existía para ese entonces ya la sensibilidad del artista, pero quizá faltaba de manera complementaria la técnica, y es ahí donde la técnica, usted viaja a Europa para formarse en ella. Háblenos de ese momento. Sí, llegué a Europa bastante joven y, claro, sin conocer nada de nada. Pero por suerte tenía el dibujo ya natural en mí.
y nos hacen hacer un examen de admisión basado en dibujo. Logré pasarlo, el examen ese de admisión. Y entonces fue cuando pues ya me dediqué con maestros, con compañeros de otros países, de Italia y todo. Y trabajábamos pues todos, cada quien en lo suyo. Y así fui aprendiendo las mezclas de las pinturas, yo mirando un poco por acá, un poco por allá, porque ellos tenían la ventaja de haber hecho el liceo artístico. Conocían mucho más que uno que sale de aquí, ¿verdad? ¿De qué manera entonces usted asimila a esta academia, la Academia Romana, y en ese sentido se convierte en usted en una materialización de la conjugación de la técnica más la sensibilidad? Así es. Y sucede que antes los museos no tenían tanta protección como la tienen ahora. Uno podía ir al cuadro, acercarse todo lo que uno quisiera, descubrir qué tonos habían debajo. Los antiguos usaban mucho la preparación de la tela con otros colores para terminar en otro color. Y eso más o menos lo mantengo hasta ahora. Pongo otros y después voy con el otro encima, ¿verdad? Eso me ayudó mucho visitando museos, visitando galerías, oyendo los comentarios de los mismos italianos, porque hondureños, latinoamericanos, yo creo que había muy pocos en aquella época, y entonces uno podía oír los comentarios de ellos y eso enseña enormemente. ¿Qué experiencia podría relatarnos de esos acontecimientos que siempre marcan la vida, momentos en la vida del artista, estando allá en Europa, estando en esa gran escuela que para el artista es un gran referente y que le permite, por supuesto, conocer y dominar y aprender dentro del manejo de la técnica a desarrollarlo? ¿Podría recordarnos o compartirnos algún acontecimiento de esa época? Sí, se comienza por el dibujo en carboncillo. Lo hacíamos muchísimo. Ya después, poco a poco, que uno pasa a la pintura propia, ¿verdad? Y ya vienen los maestros, corrigen, hacen todo eso, lo que necesitan hacer. Y uno ya ha aprendido un poquito, ¿verdad? Como le digo yo, la importancia de visitar museos, a los grandes artistas, a todos esos grandes artistas, es algo fenomenal. Y por eso uno se va dando cuenta de cubismo, de, qué sé yo, el abstracto y todas estas otras técnicas que son buenas acercarse a ellas. Por eso es que yo tuve mi tiempo haciendo cubismo. Bueno, usted sabe cuántos años han pasado. Hice bastante abstracto, pintura abstracta, que se aprende mucho de ella. Esa libertad que nos da para hacer el dibujo, para cambiar los tonos, hacerlos casi como uno quiere, eso ayuda después en el arte figurativo, que es a lo que me dedico yo ahora. ¿Cuáles fueron los retos que usted como artista enfrenta cuando viaja a Europa y particularmente cuando reside en Italia y asimila la escuela, mejor dicho, la Academia Romana, el trabajo que como artista usted asimila y luego desarrolla? Bien, el principal reto, diría yo, fue el idioma. Pero uno es joven, no conocía, se puede decir, a ningún latinoamericano. La necesidad fue aprender. Y eso ha sido tremendo.
Y me ayudó muchísimo porque entre más rápido aprendía, más rápido entendía lo que se estaba diciendo, lo que me estaban pidiendo, lo que tenía que hacer. Y pues eso fue para mí fácil, realmente fácil. Fácil. Por ese mismo caso le digo yo que no había con quién platicar en español. Claro que había, pero muy poco. Y yo me enrollaba más que todo en la academia. Entonces, escuchando a esos compañeros que han sido para mí grandes ayudadores encima, porque como ellos recibieron el liceo artístico, conocían ya bastante, bueno, y porque vivían en Europa, en Roma, con museos, los maestros los llevaban a ellos continuamente a visitar estas cosas y darles hasta las explicaciones de las épocas de los pintores diferentes. Claro, tenían esa gran ventaja. Y esa gran ventaja había que oírla, había que ponerle atención para saborear más el arte, más la pintura. Pues allá, naturalmente, que tuvimos en la academia lo primero un examen de admisión. Y gracias a Dios es el dibujo. El examen de admisión es a base del dibujo. Y el dibujo es la base de toda la pintura. Y el dibujo es lo que me inició de niño a pintar. Cuando yo miraba ciertas fotografías de cosas que me interesaban, hacía los dibujos de qué sé yo, del Perseo, del Pegaso, y esas cosas así me ayudaban mucho en cuanto a las proporciones, en la base, ¿verdad? Del dibujo. Ya después pintando, y uno siempre visitando museos, visitando galerías, oyendo críticas del pintor que tiene la exposición. Quien dice bueno, quien dice no me gusta, quien dice estupendo, quien dice... Todo eso hay que oírlo y las razones por qué. Es una enseñanza fabulosa realmente, conocer el idioma, porque se da cuenta de muchas cosas uno. Y visitando estos museos, pues uno conoce toda la historia del arte, de la pintura, llega hasta el Renacimiento, que es lo máximo en el arte. Fueron 2 siglos de maravillosos esos. Tanto los pintores como los arquitectos, los escultores, fueron grandiosos en esa época. Masaccio en pintura fue el grande que sacó el Renacimiento. Brunelleschi con la arquitectura. Y bueno, y tantos otros. Y luego una serie de pintores ahí que yo solo me imagino naturalmente la Plaza de la Signoria diciendo adiós Miguel Ángel, adiós Leonardo, adiós Rafaelo. Genios. Los genios abundaban. Era un momento en que la época de oro, ¿verdad? Luego vino el barroco, que también es algo admirable. Y las otras series de pinturas, tanto en Francia, que comenzó con ese impresionismo, que fue algo grandioso realmente. Fue toda base, todo en la historia ha tenido
su base. Los qué sé yo, los egipcios, los bueno, todos en general, los griegos, los romanos y todas estas escuelas fueron lo que fueron formando todo esto. Mientras usted permanece en Italia, ¿en dónde realiza sus estudios? En Roma. En Roma es donde estuve, en la Academia Nacional de Roma. Que me pareció el sitio adecuado para mí, realmente. Y naturalmente ellos lo que enseñan es el figurativo, el dibujo y la pintura figurativa. Claro que se hace naturalmente paisaje y se hace también naturalmente la naturaleza muerta y bueno, y tantas cosas, ¿verdad? Que son tan ricas y que tanto ayudan. La naturaleza muerta ayuda, limpia los colores en una forma fabulosa. Aquí no se le da todavía la importancia a lo que es la naturaleza muerta. Fíjese si usted ha visto exposiciones de frutas, de pescados, de todo esto, ¿verdad? De patios que son tan lindos. Toda esa belleza aquí no se les da mucha importancia, sino que solo a la figura. Al recibir todas estas influencias en Europa y regresar el artista a nuestro país, ¿qué técnica desarrolla? ¿Qué representa? ¿Qué temas aborda el artista en sus obras? Bueno, sí. Es que para uno es impresionante llegar al país. Es impresionante desde muchas razones. Bueno, también unas tristes y otras felices, porque la naturaleza entonces era bella, los ríos limpios, las lavanderas del río. Qué tema más lindo fue para mí. Las mujeres bañando a sus niños, lavando sus ropas, tendiendo esas ropas con aquellos coloridos, qué sé yo, sábanas, pantalones, todo tipo de ropa diferentes, que antes era lo que se utilizaba. Y era sitios seguros. A mí me encantaba ir ahí a la colonia del Prado, donde había un puentecito, debajo de ese puente, y los árboles que habían fenomenales, eran belleza. Todo eso fue impresionante. Lo mismo los pueblitos de Honduras. Cuando vi Santa Lucía, yo me quedé con la boca abierta. ¡Qué pueblo más bello! Entonces, yo le decía a la gente, de este tipo de pueblos son los que quiero ver. Fui a Yuscarán, qué pueblecito más lindo, caray. Qué calles más bellas. Todavía colonial, ¿verdad? Todavía era algo lindo. Y además abundaban los árboles, digo yo, abundaban los jardines, abundaban las casas con patios grandes. Esto fue, naturalmente, las cosas que me impresionaron. Pero como usted ve, hay paisaje. Pero yo buscaba el sistema, cómo meter también al ser humano. En las lavanderas, por ejemplo. Ahí están el montón de mujeres lavando, bañándose y todo. Y ese ha sido mi tema, pues, favorito de siempre. Y hasta ahora lo conservo
la figura humana también, porque es indudablemente lo más difícil. Porque usted puede pintar un árbol más alto de lo que es la naturaleza, o más bajo, el techo de la casa más corto, o más largo, o más empinado, o menos empinado. La calle más estrecha. Ahí el dibujo casi no importa, o por lo menos no lo distingue la gente. Pero sí es importante que en la figura humana tengamos que tener las proporciones de cada cosa. En el retrato, que es tan difícil, tener la facilidad esa o el estudio ese para que los ojos queden a una misma altura. Muchas veces veo ojos a diferentes alturas. Veo que no concuerda el perfil con el frente, ¿verdad? Y esas cositas así. Pero yo he procurado hacer todo esto y lo mismo, diferentes tipos de materiales. ¿Cuántos cuadros ha pintado el artista y en qué lugares ha expuesto? Cuadros es imposible llevar la cuenta. Hay gente que es muy cuidadosa en eso, cuidadosísima, y tienen notas hasta dónde está el último cuadro. Yo nunca pude ser así. Fui siempre desordenado en ese sentido, gran desordenado. Y los lugares, perdón, la otra cosa que... ¿En los lugares en los que ha expuesto? En los que he expuesto, pues son varios también, bastantes lugares, tanto en Europa como aquí en Latinoamérica, Estados Unidos, México, Centroamérica, y todos los países, y algunos de Sudamérica. He tenido la oportunidad de exponer. Las invitaciones que recibí de Costa Rica, en ese tiempo también éramos muy amigos, los directores. El de Costa Rica se cruzaba todo Centroamérica, pasaba a recoger cuadros de todos los países. Yo hasta me les pegaba. Iba yo también allí con ellos a poner la exposición en Guatemala. Y algo que me encantaba era eso. Lo podía hacer. ¿Recuerda usted algún cuadro característico que usted haya dejado dentro de los muchos cuadros que ha pintado? ¿Alguno que usted recuerde con un especial recuerdo? Sí, ha habido. He tenido cuadros así, de esos. Mire, por ejemplo, hice uno de mi esposa cuando aún todavía yo no había entrado a la Escuela de Bellas Artes. Me quedó bastante bien. El dibujo, impecable. El parecido, ahí está. Ese cuadro me ha quedado para toda la vida. Bueno, no porque era un gran cuadro. No era ningún gran cuadro. Sino porque el personaje y el hecho de haberlo hecho ya en Europa, pero sin escuela todavía. Se me quedó. Y luego algo otro, no, realmente no tengo. Sin embargo, también usted ha tenido la oportunidad de retratar a presidentes de nuestro país. Ah, sí, claro. Sí, la colección, por ejemplo, que tengo en el Congreso Nacional es toda mía. Háblenos de eso. Toda mía. La iniciamos. ¿En qué época fue? No, sinceramente no me acuerdo. Pero me ayudó mucho Nahum Valladares, que conoce mucho de historia y enormemente, digo yo, y que guarda en su biblioteca casi todo.
tenía retratos de todos los presidentes, de todos, del Congreso. Y también tengo la colección enorme, que es bastante grande, en la Universidad Nacional Autónoma, todos los rectores. Algunos me dieron mucho que hacer, porque eran fotos como pegadas. O sea que hubo mucho de parte mía de deseo de imaginármelos, porque varias fotos imposibles de realizar. Pero sin embargo, ahí tengo mi exposición también. Y una colección grande también de periodistas, de escritores, de poetas. La tiene el poeta, el embajador Óscar Acosta. Tiene una colección que la iniciamos en España, cuando yo era agregado cultural de la Embajada de España. Y yo fui a ocupar el puesto de Claudio Barrera, que él había muerto, ocupé yo. Y con ese retrato comenzamos la colección. Después el poeta me dijo, hagamos ahora este y el otro. Y seguimos haciendo una colección que logramos 50 retratos. Eso fue una cosa interminable, porque realmente escritores abundan, ¿verdad? Y no, claro, no logré hacer tantos, imposible. Presidentes de la República también, hice a varios. ¿A cuántos presidentes de la República retrató? De los que usted recuerda. No recuerdo. Recuerdo a los que no he hecho. Ya desde Maduro en adelante ya no hice más retratos de presidentes. Creo que mandaron a traer a otro pintor de afuera para hacérselo, Maduro. Pero sí he hecho otros después a otros presidentes. ¿Recuerda alguna anécdota muy particular retratando a algún presidente de los que usted ha retratado? Sí. Es que no me gusta decirlo, ¿verdad? Pero sí, llegó un presidente, estaba posando, y de un momento a otro saca un cuchillito y comienza a limpiarse las uñas. Eso para mí fue fatal. Fue fatal un presidente que haga eso. Eso fue fatal. Otro es que sacó un peine. No, hombre. Un presidente creo que no debería de hacer eso. Que debe salir peinado de su casa. ¿Verdad? Y esas cositas que suceden así. ¿Y la satisfacción al ver la obra terminada después de un retrato de un dignatario, de un mandatario del país? Pues ha sido muy satisfactorio para mí, enormemente. Yo feliz, y es más, espero que me dejen, porque ya falta poco, hacer algotos todavía. Otros presidentes todavía, otros rectores, otras cosas de estas así, que piensen siempre en mí para completar la colección. Es una cosa que me encantaría,
completa la colección hasta que ya no pude. Es muy grato escucharle, y mientras conversamos aprecio la obra que ha querido también compartir con nosotros. Háblenos de la técnica utilizada en estos cuadros. ¿Cómo firma usted sus cuadros? Y en ese sentido, ¿qué refleja? ¿Cuál es la temática? Bueno, la temática es la bandera, ese río brillante, ese río limpio, qué cosa más bonita. Eso me ha encantado. Esto es óleo. Ahora este otro es técnica mixta, porque utilizo el acrílico y utilizo también el óleo. Ambas cosas van ahí. Pero he hecho en diversas pinturas en diversos materiales. Por ejemplo, hice también el esmalte en cobre, que eso lo aprendí aquí con Arturo Luna y con Arturo Machado, unos ceramistas fabulosos y que también se dedicaban a la esmalte en cobre. Y yo naturalmente iba a aprender a hacer mis cosas ahí. Y hice el murales a fresco. Aquí no, pero sí los hice en Europa. Tanto que me traje un pedazo de un mural al fresco, un pedacito chiquitito. Porque uno trabaja en el fresco y el repello va al fresco. Lo que no dio tiempo en ese día, o lo que no concuerda, se puede arrancar, se puede quitar y volver el día siguiente con él, cuando está fresca todavía. Entonces, una cosa que le iba a eliminar ahí, dije yo, esto me lo llevo de recuerdo. Y ahí lo tengo, todavía el fresco, arrancado del muro. Y bueno, acuarelas, dibujos, ¿cómo se llaman? Carboncillos, pasteles, de todo he hecho, todos estos materiales. ¿Qué considera usted que distingue su obra? Yo creo que ha sido la figura humana y que la gente lo ha apreciado y que ve que sí hay una relación completa entre uno y el otro. Otra cosa. Y yo creo que en parte eso ha sido el éxito que he tenido. Últimamente lo que estoy haciendo son ángeles, y estos ángeles han interesado al público enormemente. Tanto que yo quería cambiar un poco el tema, sin embargo, me siguen pidiendo. Entonces procuro cumplir con todas estas personas que me lo piden. Trabajando ya últimamente menos, poco, y descansando, porque usted sabe que la edad es avanzada, es bastante al descanso y bastante. Y algo para la pintura, bastante para la pintura también. Por supuesto. Porque una vez que la agarro, ya se me olvida el tiempo. Es su pasión. Totalmente. Y no dejo de hacerlo. Hasta que veo que ya no se ve a veces. Y ya es de noche casi. Y entonces de noche no pinto. Dado que esta es la pasión del artista, ¿qué podría decir el artista para personas que también a través de esta conversación están dándose cuenta que pueden convertirse en emprendedores? Tomando un ejemplo de un artista que emprende en su vida, que encuentra una vocación y que encuentra una pasión. ¿Cuál sería el mensaje del artista para jóvenes que también buscan ser emprendedores, que buscan también ser artistas y manifestar esa sensibilidad, tal como usted lo hizo? La recomendación que puedo hacer es de que dibujen mucho.
dedíquense mucho tiempo al dibujo y luego los temas que ustedes quieran, los temas que a ustedes se les antoje, el material que se les antoje. Insistir en mejorarlo, en hacerlos más que gusten, que la gente los quiera, los admire, los saboreen, algo así. Esa es mi recomendación. Insistir un poquito y siempre hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta. Entonces es necesario hacer. Porque no se puede hacer una cosa que no se gusta. Que se haga lo que les gusta. Imponerse en su tema. Son las palabras que comparte con nosotros nuestro invitado, don Mario Castillo, quien es un emprendedor y que a través de compartir, a través de esta conversación, esa pasión que para él en su vida se ha convertido en la pintura, se convierte también en una inspiración para otros artistas que pueden seguir este digno ejemplo. Don Mario Castillo, le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado. Muchas gracias por esta conversación y esperamos que también podamos de nuevo compartir nuevamente en este espacio Visiones. Se los agradecería muchísimo. Muchas gracias. Porque estoy contento.